Batman, Tierra de Nadie, de Greg Rucka. Prólogo. 6 de ellos se encontraban en el techo hundido de la comisaría central de la policía de Gotham, casi formando una línea perfecta. Todos miraban al oeste, hacia el río Gotham, y con la altura del edificio de la comisaría y el resto del horizonte destrozado ante ellos, su visión estaba casi completamente despejada. En la distancia, envueltos en la fina niebla que se elevaba del agua, los helicópteros volaban a baja altura a lo largo de la orilla opuesta. Los rayos halógenos dibujaban líneas blancas en el aire. Detrás de ellos, en su estructura, estaba el reflector roto que podía pintar las nubes con la silueta de un murciélago gigante. Hacía un frío que te agrietaba la piel. Era pleno invierno, pero todavía no había nevado, ni siquiera en Navidad. El aire estaba seco, y el viento era fuerte y del norte, e hizo que la condensación de su respiración pareciera más humo que vapor, siendo expulsado tan rápido como era exhalado. Todos respiraban por la boca, tratando de minimizar el golpe del olor de la traumatizada ciudad. La comida podrida, las aguas residuales, el humo. Permanecieron en silencio, esperando, cada uno sumido en sus propios pensamientos, con las manos metidas en los bolsillos o dobladas bajo las axilas, cambiando el peso de un pie a otro en un intento por mantenerse calientes. 2 de ellos, en el centro, cogidos de la mano. Exactamente a las 11:50, el hombre del final, el que vestía equipo táctico y llevaba una gorra negra con la insignia de GCPD cosida en el frontal, dijo: 10 minutos, Jim. James Gordon, en el centro de la fila, con la mano de su esposa aún agarrada, dijo: Gracias, Bill. En algún lugar al otro lado del río, en la masa de focos acampados en la orilla opuesta, un claxon comenzó a sonar. Vieron cómo soldados del tamaño de una hormiga en camiones del tamaño de un juguete estallaban en un repentino frenesí de movimiento. Una voz, distorsionada por un amplificador, se deslizó por el agua. Ninguno de ellos pudo distinguir las palabras, pero todos sabían lo que decían. Gordon apretó con más fuerza la mano de su esposa, no tanto para tranquilizarla como para controlarse. A sus 50 y tantos años, con el cabello ahora más gris que castaño y una cara que tenía líneas grabadas de 1000 escenas del crimen diferentes, había sido policía toda su vida adulta desde que dejó el cuerpo de marines. Su carrera había comenzado en Chicago, un joven novato con una increíble fuerza, pero hacía poco más de 10 años se había mudado a Gotham City. Un nuevo teniente en un departamento que se revolcaba alegremente en su propia corrupción. Era, y él lo sabía, la decisión más importante de su vida. Mirando la ciudad ahora, se encontró recordando la ciudad de entonces. Había llegado y casi de inmediato odiaba el nuevo trabajo. Odiaba aún más a las personas con las que se vio obligado a trabajar. Había odiado el crimen, la apatía y la desesperación que parecían estar estampadas en cada calle de su nuevo hogar. Había odiado la arrogancia de los agentes públicos que le habían dado la espalda al pueblo. Pero Gordon se enamoró de inmediato de la propia ciudad de Gotham, de la vitalidad de la ciudad, de su carácter y de su historia. Gotham era una ciudad estadounidense, con calles llenas de gente de todos los colores, tiendas que atendían a todas las culturas. Gotham tenía un pulso, un latido, un alma. Sus edificios se erguían altos y audaces, como si alcanzaran los cielos a la luz del día. La arquitectura Art Deco a una manzana de Bauhaus, una calle del neoclásico, lindando con una del barroco. Gotham tenía glamour y descaro, pero la naturalidad de un estibador por debajo. A Gordon le encantó. A los pocos días de su llegada, sabía que nunca se iría. De hecho, que no podía. Sabía que Gotham iba a ser su ciudad. Sabía que le serviría, pasase lo que pasase. En un año,
Gordon se convirtió en capitán y supervisó la purga de una de las fuerzas policiales más corruptas en la historia de la nación. Había hecho nuevos enemigos y nuevos aliados, y casi destruyó su primer matrimonio. Había conocido a Sarah Essen, la mujer cuya mano era, incluso ahora, su ancla, y a Harvey Dent, el amigo que también se convirtió en enemigo. Pero si todos esos eran hechos importantes y vitales que le habían hecho ser quien era él, había otro implicado. Su primer año en Gotham también había sido el primer año de Batman. Sarah le apretó la mano, de forma tranquilizadora y reflexiva, sacando a Gordon de su ensimismamiento. Él apartó la mirada del campamento de la Guardia Nacional en la otra orilla, de los kilómetros de alambre de púas y barricadas de tanques que se habían montado a lo largo del río ya minado, para mirarla. 12 años menor que él, y el doble de guapa que cuando se conocieron. Mirándola, podía sentir que su corazón latía un poco más rápido. Por un momento, la tentación de enterrar su rostro en su cabello, de esconderse en la sensación familiar de su piel, fue abrumadora. Pero no funcionaría, y él lo sabía. No delante de su gente. Le miraban en busca de liderazgo y fuerza, y, después de todo, todavía era el comisario de policía. Al menos durante otros 7 minutos, más o menos. Su gente. Casi le hizo sonreír mirar la línea que formaban a ambos lados de él, a esos policías que, como él, habían decidido quedarse por una razón u otra. En el otro extremo de la línea, René Montoya, detective de tercera clase y la única otra mujer en el grupo de la azotea, además de Sarah, nacida y criada en Gotham, hija de inmigrantes dominicanos. Montoya era una de los mejores en su grupo y sentía un orgullo paternal por ella. Él mismo la había ascendido, supervisado sus casos y su entrenamiento. A veces sentía tanto cariño por René Montoya como por su propia hija, Bárbara. De pie junto a Montoya, su compañero, el sargento detective Harvey Bullock. A Sarah le gustaba llamarlo Bulldog, aunque nunca cuando Harvey podía oírla, por supuesto, y Gordon pensó que era una más que adecuada descripción física del policía con sobrepeso. Nadie más obstinado, nadie más tenaz, nadie más mal hablado en toda la comisaría de policía que Bullock. Un policía de la hostia. Después, en la fila, estaba Sarah Essen, teniente. Su matrimonio había tenido más socavones que una cantera, y hubo momentos en que Gordon se preguntó si seguían volviendo el uno al otro simplemente porque nadie más les quería. Ella era más que su esposa, y más que su amiga, y más que su amante. Sarah, pensó, era su igual. ¿Cómo podría él no amarla más que a nada? Ellos estaban a su izquierda. A su derecha, los dos restantes de la jerarquía de policía de Gotham. Hugh Foley, la última incorporación al cuerpo de oficiales de la policía. Gordon conocía a Foley como un administrador competente, bueno manejándose con el público y con los medios. Un tipo tranquilo en el cuerpo. Uno de los muchos hombres bajo el mando de Gordon, apenas distinguible de tantos otros. Mirándolo ahora, Gordon tuvo que admitir que no tenía ni idea de por qué Foley había decidido quedarse con ellos. Y luego, al final de la fila, estaba el capitán William Petit, jefe del equipo de respuesta rápida de la policía, con los prismáticos en una mano y el reloj en la otra. Petit, otro exsoldado, había servido en la propia guerra de Gotham durante varios años, responsable de entrenar y liderar una unidad en la que las tomas de rehenes y los tiroteos se producían con solo 24 horas de diferencia en un día bueno. En cuanto al apoyo táctico, Gordon no podía pensar en nadie mejor. Nosotros 6, pensó Gordon, nosotros 6, y abajo otras 4 docenas vistiendo de azul. ¿En qué diablos estamos pensando de todas formas?
¿Realmente creemos que podemos marcar la diferencia? 5 minutos, dijo Petit. Supongamos que ya es demasiado tarde para cambiar de opinión sobre esto, ¿eh? Preguntó Foley. No, si corres. Si corres. Podrías llegar hasta Brady Avenue antes de que empiecen a dispararse las cargas, dijo Bullock, con una mueca de desdén en su voz. Adelante, Foley. Silencio, dijo Gordon. Sarah le dio otro pequeño apretón.